Es un privilegio nuevamente poder estar en la casa del Señor, en esta casa de oración. Ahora tenemos un punto muy precioso y yo le he puesto cuerpo y alma de Pablo, porque tenemos que queremos ver algunos puntos muy especiales en el carácter, en la vida, en la personalidad de estos siervos. Nosotros siempre hemos dicho que nadie es perfecto y así lo es, perfecto solo fue nuestro Dios. Pero a partir de que nosotros entramos en la vida cristiana, hubo un cambio en nosotros, o sea que cambió nuestro modo de ser, cambió nuestro modo de pensar, cambió nuestra manera aún de vestirnos y de caminar, bueno, tantas cosas, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, así que hubo un cambio, más sin embargo, podemos reflejar siempre características en el ser humano que afectan, y eso es lo que vamos a tratar de ver, y para eso busqué al apóstol Pablo, pero también estoy estudiando al apóstol Pedro, así como a Juan, y vamos a tratar de verlos, pero ahora vamos a ver a Pablo, la personalidad de Pablo. Entonces yo les voy a invitar que abran su Biblia en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo número 1, verso 12 y 13. Aunque aparece aquí en la pantalla, ¿verdad? Pero mejor si ejercita usted sus dedos, su talento, ¿verdad? Para encontrar. Muy bien. En Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 y 13, dice la palabra de esta manera, hablando Pablo, el apóstol sobre su ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido, dice el apóstol Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, mire lo que era Pablo, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Ve? Qué tremendo, ¿verdad? Por eso estamos viendo. Ahora, déjeme explicarle por qué cuerpo y alma. En Ezequiel, capítulo 18, verso 4, dice la palabra: he aquí que todas las almas son mías. Ahí es donde nosotros vemos que todos y cada uno, Dios nos dio el privilegio de la vida, ¿verdad? O sea que nosotros no nacimos por coincidencia o por error, sino que Dios ya todo lo tenía trazado en nosotros. Ahora el Señor dice que he aquí todas las almas son mías, y claro, todas son del Señor. ¿Por qué cree usted que envió nuestro Señor, nuestro Dios, a su Hijo amado al mundo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué? Porque todas las almas son de Él. Y lo que Dios anhela en su corazón es de que todos sean salvos. Aunque no todos van a tener la salvación. Eso nosotros lo entendemos así también. Muy bien.
como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Ahora, vean ustedes, así como el alma del Padre, está hablando de un padre de familia, no está hablando de Dios, sino del Padre, así el alma del Hijo son mías. Aunque el Padre haya engendrado, pero solo fue el vehículo para que hubiera esa transición gloriosa, pero el quien puso el alma, el quien puso el espíritu, fue nuestro Dios en nosotros. Sí sabemos eso ya, ¿verdad? Gloria a Jesús. Por eso dice que el alma del Padre, así el alma del Hijo son mías, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Esa es la última palabra que hay. Donde dice el alma que pecare. Todas son del Señor. Él especificó con relación al alma. Pero ahora dice el alma que pecare, esa morirá. ¿Verdad? Por eso nosotros sabemos. Ahora, Dios hizo al hombre en cuerpo, alma y espíritu. Y lo hemos explicado por muchas veces, que el cuerpo fue tomado del polvo y al polvo volverá. El alma la puso Dios en el cuerpo como el espíritu, y eso es lo que nos mantiene a nosotros en pie. Nosotros, o sea, nuestra alma, nuestro espíritu, yo le digo así, muchos dirán de otra manera, pero yo digo, está incorporada porque está incorporado en nuestro cuerpo. Cuando el espíritu y el alma se desalojen de este cuerpo, entonces el cuerpo que sirvió como vehículo volverá a la tierra, pero el alma y el espíritu volverán a nuestro Dios. Esto es un misterio grande que solo usted y yo lo sabemos. Por eso el Señor dice, alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque el alma tiene un papel muy importante con el cuerpo. En sí, el vehículo, el cuerpo, es como que usted manejara su vehículo. Usted va en su carro y usted lo maneja. Vamos a decir que usted es el alma y el cuerpo es el carro. Si el carro no se mueve, no le pasa nada, no camina. Pero si usted lo acciona, lo enciende y lo conduce, lo va a dirigir. Pero si usted tiene un accidente y desborona el carro, entonces fue el alma que ha destruido. Me explico, ¿verdad? Entonces, el alma es la que conduce al cuerpo. En el alma están las emociones. Por eso la Biblia dice, alma que pecare, esa morirá. Porque es acá. El alma conduce al cuerpo y el cuerpo comienza a tener las emociones, las excitaciones y todo aquello que le va a permitir caer, si es cristiano de la gracia, o si todavía no conoce al Señor, estar consecutivamente pecando y pecando. Por eso el alma que pecare, esa morirá. Teníamos que hacer esa definición. Y si vamos a hablar sobre el cuerpo y el alma de algunos siervos y personas, entonces teníamos que hacer esa salvedad. Sabemos, ahora estamos estudiando al apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol? Anteriormente, antes que él llegara a ser cristiano, él era Saulo de Tarso. Vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, en el capítulo número 22. Miren lo que dice con relación a Saulo. ¿Quién era Saulo? Dice la palabra, Hechos 22, del 1 al 5. Varones, hermanos y padres,
Es el mensaje. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Está hablando Pablo. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, mire qué tremendo era Saulo de Tarso. Según la historia, se ha comprobado que el apóstol Pablo hablaba diferentes idiomas. Entre ellos estaba el hebreo. Él era muy inteligente porque él estaba bajo el mandato de un gran siervo intelecto, conocedor de la palabra, pero no hacedor de la que había. Dice así en el verso 2, y al oír que le hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, o sea que más atención, porque se suponía que Saulo era de otro linaje, pero al escuchar que estaban hablando, él estaba hablando en la lengua hebrea, en la lengua que se hablaba en el pueblo de Israel, guardaron más silencio. Entonces él les dijo, estamos viendo la historia de Pablo, yo de cierto soy judío, dijo Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, por eso le decían Saulo de Tarso, ¿verdad? Él dice que nació en Tarso de Cilicia, esto es parte ahora de Turquía, lo que es Turquía, o sea que el apóstol Pablo nació en Turquía. Pero criado en esta ciudad, dice criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. De este hombre les estaba hablando. Gamaliel era un gran filósofo, teólogo, pero era para aquel tiempo un gran líder para la iglesia, o sea, no para la iglesia, sino para la sinagoga de los judíos. Por eso era que Saulo tenía mucho poder para poder estar también en ese poder, vamos a decirle así, el poder espiritual de aquel tiempo. Porque dice lo que dice su palabra, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, o sea que estrictamente a la ley de sus padres. Por eso nosotros tenemos que tener ahora muy en cuenta por qué razón hoy todavía suceden esas cosas en medio de nuestro ambiente. Yo tengo familiares que los he evangelizado, y cuando les estoy dando la palabra y les estoy hablando la verdad, la realidad, dicen, no, sí está bien, esa es la verdad, pero yo tengo que seguir las creencias de nuestros padres, porque si dejamos de creer en lo que hicieron nuestros padres, como que los estamos traicionando. Igualmente era lo que pasó en la vida de Saulo. Posiblemente tal vez pasó en nuestra vida, porque así era como también pasó en mí cuando me evangelizaba. Cuando me evangelizaba mi papá le decía, no le da vergüenza que ahora usted dejó el catolicismo y ahora usted me quiere meter en esto. Yo no puedo dejar y abandonar lo que a mí me enseñó mi abuelo, mi abuela. Y ahí estaba sembrado, pero no conocía la palabra. O sea que no habíamos llegado a tener esa especialidad que todos y cada uno de nosotros tenemos. Óigame bien, estamos hablando ahora en la carne, porque eso es lo que sienten las emociones. Por eso yo le puse cuerpo y alma, porque esa es la emoción que teníamos antes.
Ahora es muy diferente. Ahora no dejamos, hermanos, que nuestra alma nos traicione y este cuerpo está dominado bajo las emociones y los designios que Dios ha puesto en nuestro corazón. Bueno, sigue diciendo la palabra que fue estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, dice, celoso de Dios. Mire cómo era celoso de Dios. ¿Sabe por qué persiguió a la iglesia cristiana al principio Saulo, o sea Pablo? Porque él era celoso de lo que había aprendido, celoso de lo que él sabía y de lo que había practicado. Era celoso de Dios. Era celoso, tan celoso que llegó a ser asesino, ¿verdad? Tremenda condición, ¿verdad? Vea usted, estamos viendo el carácter de un hombre que de repente cambió. Y cuando cambió para bien, no solamente de su persona, sino para bien de toda la iglesia y puedo decir para todo el mundo, porque hoy sacamos las mejores enseñanzas que el apóstol Pablo pudo haber dejado a través de la palabra. Sigue diciendo, celoso de Dios, él era celoso, por eso es que él fue de esa manera. Ahora, si él fue celoso, hermanos, díganme, ¿cuántos somos celosos del Señor? Nosotros hay veces decimos que somos celosos, pero realmente no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos bajo ese celo glorioso. El celo de Dios, el celo de su palabra, el celo de su gracia, el celo de su amor, el celo de su misericordia, el celo de todo aquello que trae una consecuencia gloriosa de bendición para todos y cada uno de nosotros. Estamos hablando del carácter. ¿Ve usted por qué es importante el amarnos los unos a los otros? El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, amaba tanto la iglesia, o sea, a los creyentes de aquel tiempo de la sinagoga. Él creía en los sacerdotes, en el liderazgo, en ese liderazgo que estaba en el Ecuperio, que estaba en el Sanedrín de los maestros. Él creía en todo eso y era celoso, dice su palabra. Si él fue celoso, hermanos, no teniendo la verdad, dígame, nosotros no vamos a ser también celosos. Y cuando hablamos del celo, de todo este celo que hemos mencionado, hermanos, que incluye nuestro comportamiento hacia nuestro prójimo. Y qué tremendo, porque la palabra nos golpea hay veces. Nos golpea por ciertas actitudes que nosotros tuvimos en el pasado. O posiblemente hasta el día de ayer o antier o la semana pasada apenas. Pero lo que sí sabemos que Dios en su misericordia viene y viene puliendo, tratando nuestra vida de acomodarnos y de enseñarnos como debe ser su palabra. Por eso el interés de nosotros, hermanos, mire, yo me gozo y no importa la cantidad de hermanos que estén en la iglesia, como esté la iglesia llena, como haya multitud o como haya pocos, sabemos que la palabra nunca regresa vacía y el primero que la recibe soy yo. Así que yo me gozo y me gozo como que hubiera una gran multitud. Sigue diciendo la palabra cuando habla de esto. Perseguí yo, dice, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Porque en ese momento la iglesia cristiana, ya estamos en Hechos de los Apóstoles, la iglesia cristiana ya era celoso de las cosas de Dios, pero lo que tenían que no habían entrado en el conocimiento pleno de la palabra. Ellos todavía aquí en ese momento no tenían esta palabra como usted y yo la tenemos, o sea, el Nuevo Testamento.
Posiblemente tenían el Antiguo Testamento todavía cosas muy diferentes, aunque estaban establecidas bajo una ley para el ser humano por Dios. Ahora nosotros tenemos hechos de los hechos y el Nuevo Testamento allá revelado en letra para nosotros. Entonces ellos ya eran celosos, como hoy lo sois todos vosotros. Dice Pablo: perseguía yo este camino hasta la muerte. Perseguía yo este camino. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo decía perseguía yo este camino? Porque se supone, hermanos, que él llegó a saber que cuando predicó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, él les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso él dice: yo perseguía este camino hasta la muerte. O sea que estaba siguiendo a los del camino de nuestro Señor Jesucristo y los estaba siguiendo hasta la muerte, que era lo que él quería: exterminar a todos y cada uno de los cristianos. Se dice por ahí una historia que esa fue la filosofía que tuvo Hitler para poder hacer todas aquellas sanganadas en el tiempo que se le llamó, ¿cómo se le llamó? Toda esa matanza que hizo cuando mató millones de judíos, el Holocausto. De ahí sacó esa mentalidad. Y también mire cómo Pablo traía esa mentalidad de querer exterminar a todos los del camino hasta el fin. Ese era el propósito que tenía Saulo antes de llegar a ser Pablo como hijo de Dios. Recuérdense que estamos viendo las características. Todo esto proviene de un cuerpo. Porque él tenía celo, porque había algo que se movía dentro de él, dentro de su alma. Esas emociones que hay veces son controversiales. Sigue diciendo la palabra: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Mire lo que hacía el apóstol, lo que hacía Saulo. Como el sumo sacerdote, mire cómo estaba agenciado, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. O sea que él está testificando en ese momento que él había recibido carta de los líderes religiosos, de los sacerdotes, para ir a Damasco y ir a traer, a encarcelar, a matar a todos los cristianos que estaban ahí. ¡Qué tremendo! Porque después se habla de la conversión de Saulo cuando él iba para Damasco y él tuvo ahí el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién era Pablo? Un hombre terrible, tremendo, un hombre que indudablemente en su mente estaba el exterminar a la iglesia cristiana. Pero había algo precioso que había recibido el pueblo de Dios al principio en Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas palabras infundieron en el corazón de la iglesia, aquella iglesia primitiva, la primera iglesia que se comenzó a mover para expandir el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio, y ellos traían eso en su mente, y aunque ellos estaban padeciendo mucha persecución, estaban padeciendo muerte, estaban padeciendo cárceles y tanta cosa, ellos no dejaron de predicar y de evangelizar
al mundo hasta el día de hoy. Bendito sea nuestro Dios. Muy bien, vayamos al libro de Filipenses. Libro de Filipenses en el capítulo número 3, del verso 4. Aquí encontramos una pequeña defensa que hubo de Pablo. Dice así la palabra: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, así como yo también tengo, dice el apóstol, que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol. Entendamos esas palabras. Dice, verso 5, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿De dónde era? ¿De dónde prevenía el apóstol Pablo? Él prevenía del linaje de la tribu de Benjamín. Y si él tenía de algo que gloriarse en la carne, era de la circuncisión. Pero eso era un acto que desarrollaba los cristianos en aquel tiempo. Entonces, él fue circuncidado también, dice la palabra. Y ahí es donde dice hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea que el apóstol Pablo era hebreo, de hebreos. Así está él como apelando. En cuanto a la ley, fariseo. Ahora, ¿quiénes eran los que pertenecían al ecuperio, al Sanedrín, al liderazgo sacerdotal en aquel tiempo cuando mataron a nuestro Señor Jesucristo? Eran los fariseos. Por eso él habla de esta manera y él dice, en cuanto a la ley, fariseo, porque él era de la ley y era estrictamente celoso de esa ley farisaica. Es lo que mismo que pasa ahora. Muchos hermanos son celosos de la ley que existe hoy, porque ahora la denominación que se le llama la mundial, denominación mundial, ella todavía tiene las prácticas fariseicas y es tremendo. Ahora nosotros somos celosos, ¿verdad? Aunque no atacamos, aunque no peleamos contra esas doctrinas erróneas satánicas, pero somos celosos de lo que nosotros ahora tenemos y practicamos conforme a la palabra de Dios. Sigue diciendo la palabra, verso 6, en cuanto al celo, o sea, nuevamente habla de celo, mire cómo era. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. O sea, en cuanto al celo, perseguidor a la iglesia. Ese era el celo. Él celaba tanto la ley, tanto la doctrina que tenían los fariseos en aquel tiempo, los que mataron a Jesús. Era tan celoso que por eso él se dedicó a eso, perseguidor, dice, de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irrepresible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo Jesús. La enseñanza del carácter de Pablo para nosotros ahora, hermanos, que todas las cosas que nosotros tuvimos ahora las tenemos por ganancia. Por eso el apóstol dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Ahora también para nosotros, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿dónde está nuestro celo? ¿Dónde está el amor? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Entonces,
si nosotros, hermanos amados, hablando en ese cambio que tuvimos nosotros, donde pasaron todas las cosas, ahora el principio nuestro es poder amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué, hermanos amados? Porque nadie pudo hacer lo que Él hizo por nosotros y que ha hecho por la iglesia y que ha hecho por el mundo, haber dado su vida en la cruz del Calvario. Entonces nosotros en agradecimiento podemos decir, por amor a nuestro Señor Jesucristo, por gratitud a nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros nos imponemos y luchamos a cosas diferentes. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solo los valientes lo arrebatan. Porque cuando nosotros estamos todavía incorporados en este cuerpo, hermanos, se nos está exhortando que alma que pecare, esa morirá. Porque seguimos teniendo las mismas luchas, las mismas pruebas. Con la diferencia, hermanos amados, que tenemos un ayudador que está con nosotros, un consolador que está con nosotros, al Espíritu Santo que dice que ahora nosotros somos el templo y morada. Por eso dice la palabra, no contristáis al Espíritu de Dios, porque si lo contristamos, hermano, no dice no pequéis contra el Espíritu, sino dice no contristáis al Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos amados? Porque cuando nosotros comenzamos a contristar al Espíritu Santo, se comienza a desalojar de nuestra vida. Se comienza a desprender de nuestro corazón, de nuestra alma, y entonces nosotros nos acercamos al abismo, a ese peligro, y la palabra nos dice, alma que pecare, esa morirá. ¿Verdad? Por eso le dijo a sus discípulos, yo les dejo el Consolador para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Y cuando está hablando de Consolador, no está hablando solamente cuando hay dolor, cuando hay lucha, cuando hay prueba. También, hermanos, cuando estamos en peligro de podernos alejar de la presencia de Dios. Todo eso lo está exponiendo el apóstol Pablo acá. Y habla del amor, y gracias a Dios, yo considero que todos y cada uno de nosotros amamos al Señor. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos adorándole y glorificándole y sirviéndole a Él. El verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. Aún yo estimo todo lo que él era, todo lo que qué personalidad tenía. Él tenía influencia, estaba bajo una sociedad alta. Él estaba no solamente estaba con el movimiento religioso, sino que estaba con el movimiento político. O sea, que era un hombre de alta personalidad, un hombre de alto prestigio. Por eso es que lo apoyaban y él se sentía grande, porque habían emociones negativas en su cuerpo, se sentía grande y poderoso, y él comenzó a querer desaparecer la iglesia. Qué terrible, pero no sabía lo que le esperaba. Así que él dice, todas las cosas las estimo como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ah, qué lindo es eso, ¿verdad? Tenerlo todo como por basura, por ganar a Cristo Jesús. Vayamos nuevamente a Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 7, capítulo número 7, vamos a leer del verso 55. Mire dónde aparece Pablo por primera vez.
o sea, Saulo. Pero Esteban, ahí hay un relato, un testimonio. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Qué visión! ¡Qué visión más grande la que tuvo Esteban en ese momento de angustia cuando él lo estaban apedreando, cuando él lo estaban matando! La visión que él vio al Hijo de Dios sentado a la diestra, a la diestra. Entonces, lo mismo dice una de las promesas que encontramos en la iglesia: al que venciere le dé que se siente conmigo, así como yo vencí y me he sentado a la diestra del Padre. Aquí nosotros nos acordamos de esa promesa. También usted y yo nos vamos a sentar a la diestra de nuestro Señor Jesucristo si somos más que vencedores. Pero dice así la palabra. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Mire qué terrible. Estamos hablando del cuerpo y del alma, de las emociones. Qué tremendo lo que estos hombres tenían. La ira, esa ira que salía de su vida, de la vida de estos religiosos, de esta turba. Dice que se enojaron tanto que se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y dice, y echando fuera, dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven. Ahí aparece Pablo, Saulo, un joven que se llamaba Saulo. Por primera vez aparece en este problema que había. Por primera vez aparece en esta turba. Y dice la palabra que aparece como un líder. Y dice que era joven. Aproximadamente se calcula que Saulo o Pablo tenía 25 años para entonces. Estaba bien jovencito, porque dice a un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, y todavía después que le dieron aquella apedreada tremenda, él dice que como pudo se puso de rodillas. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor. Mire lo que hace Esteban, qué hombre. Mire cómo había cambiado su alma y cómo había dominado su cuerpo. Porque entonces Saulo dice que puesto de rodillas clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o lo que quiere decir, murió. Pero en el caso de los cristianos, duermen. Pero ¿cómo durmió él? Pidiéndole esa petición a Dios: no les tomes en cuenta este pecado. Había tomado ya el carácter de nuestro Señor Jesucristo, porque el carácter de nuestro Señor Jesucristo fue lo mismo, porque cuando Él estaba crucificado, Él le dijo, cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Seremos nosotros también al alcance de esa altura espiritual? Yo creo que sí, hermanos. Mire, en la vida cristiana, ¿qué cosas no le han hecho tal vez a usted? ¿Qué cosas no nos han hecho a nosotros? Mas sin embargo, hermanos, nosotros, voy a poner un ejemplo.
En mi vida han pasado muchas personas. Yo he dicho estas palabras. En el momento que están conmigo, yo las quiero disfrutar. Yo disfruto su amistad, disfruto su presencia, disfruto la hermandad que hay en nosotros, porque no sé el día de mañana qué será. Puede ser que ya no estemos, puede ser que ya hayamos partido con el Señor. ¿O será que haya pasado algo en medio de nosotros? Por eso es mejor disfrutar ahora. Y si podemos nosotros, hermanos, no ser nosotros los que afectamos, sino que los afectados. Y si nosotros somos los afectados, hermanos, no quiere decir que con esto nosotros vamos a vivir bajo ese dominio negativo en nuestro corazón. En cierta oportunidad pasó algo, hermanos, en la iglesia hace algún año. No voy a dar pormenores de nombres y nada de eso, solo este testimonio. Y me lastimaron tanto, se perdió una propiedad, se perdió una iglesia y los protagonistas estaban risa y risa, como que habían ganado la victoria. Y yo andaba todo decaído. Yo estaba derrotado, pero no destruido. Mas sin embargo, le digo yo a mi esposa una tarde, para que yo pueda seguir predicando la palabra, yo tengo que ir a dar palabras a estas familias. Para que quedemos, ya sea que lo acepten o no lo acepten, mi alma se va a sentir deliberada. Por eso estamos hablando del alma, que el alma trae el control del cuerpo. Y yo tuve que ir ante la familia. Yo le dije, ¿sabe qué? No le vengo a pedir perdón, le vengo a pedir disculpas si es que lo hubo en mi persona. Pero vengo a hacer esto, no tratando de buscar quién lo hizo o quién tuvo, sino que porque yo necesito seguir predicando la palabra del Señor. Y sepan lo que yo los voy a seguir amando en mi corazón. Y hasta hoy día así ha sido. Estoy dando un ejemplo de esto, que pasan muchas cosas a nuestro alrededor. Y la enseñanza en el cambio, en ese comportamiento, lo tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿quiénes somos nosotros para también no aceptar las condiciones que vienen? Nosotros sabemos que estamos bajo un ambiente de un mundo, hermanos amados, que está en guerra contra nosotros. Y nosotros tenemos que ser vencedores sobre esas condiciones. De ahí lo encontramos en Esteban, en esa petición, muriendo, todavía se arrodilla, y hay veces que ni arrodillarnos queremos, a veces que ni a pasar al altar queremos, y él se arrodilló y dijo, Padre, no les tomes en cuenta, perdónalos. Tremendo, ¿verdad? Y ahí estaba Saulo, el joven Saulo, haciendo estas cosas tremendas. Muy bien, vayamos siempre ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, y vamos a confirmar esto, lo que había en Pablo, en Saulo. Hechos 8, capítulo 1. Y Saulo, dice, consentía en su muerte. En aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Más abajo se encuentra un testimonio preciosísimo. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Este será otro mensaje que me llena mucho el corazón.
Pero dice aquí Saulo, estamos viendo nuevamente la condición farisaica de Saulo. ¿Por qué? Porque él tenía la mente. Los fariseos, los del Ecuperio, los del Sanedrín, los sacerdotes en aquel tiempo fueron los que incitaron al gobierno para que permitieran matar a nuestro Señor Jesucristo, sin saber que la muerte de nuestro Señor Jesucristo iba a ser de bendición para el mundo y para usted y para mí ahora. Pero ellos tenían ese espíritu y Pablo seguía con ese espíritu, porque aquí dice que él consentía en su muerte. ¿Qué dice? Consentía. O sea que él tenía las cartas de poder que le habían dado los ejecutivos del gobierno, del sacerdocio, y le habían dado. Entonces él consentía en la muerte. No importa, mátenlos. Y por eso fue que muchas cosas terribles pasaron en aquel tiempo. Los cristianos fueron llevados a los estadios para que murieran despedazados por los leones, como un espectáculo para el mundo. Tantas cosas terribles, hermanos. Pero este hombre en ese momento, Saulo, dice, consentía en la muerte, y en aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia. Pero esto sirvió, o sea que ahí nosotros, usted y yo, debemos de entender que todas las cosas ayudan a bien a los que creen en su nombre. ¿Por qué? Porque esto aunque era algo terrible, porque estaban viendo una persecución, muerte, desolación. Dice, en aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba primero en Jerusalén, y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. O sea que ahí se estaba cumpliendo lo que está diciendo Hechos capítulo 1 verso 8. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vino a surgir esto? A través de una persecución. Por eso usted y yo no nos debemos de preocupar. Mire, ahora tenemos un problema, ese problema de la pandemia. Muchos se han ido, tal vez por temor, por precaución, qué sé yo. Pero yo les insto para que nada nos haga detener, para que nosotros sigamos dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque si la iglesia primitiva lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer también ahora? Bendito Dios para siempre. ¿Está de acuerdo conmigo? Aleluya. Entonces, tenía un espíritu fariseico todavía. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 9. Ahí ya comenzamos a ver algo hermoso. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea que Saulo todavía, o sea que mire tantas cosas que Saulo hizo y trató de hacer, porque él respiraba aún amenazas. Cuando dice respiraba, es que usted ha visto a personas cuando se ponen enojadas, que les cambia el rostro, les cambia toda su fisonomía, y wow, hasta miedo dan, hay veces. Solo con mirarlo le da miedo a uno. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeran presos a Jerusalén. Los trajeran presos a Jerusalén. Pero del 9, en ese mismo, mire lo que dice. O sea que ya ahí él ya está relatando. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
Mire lo que comenzó a pasar en la vida del apóstol Pablo. Dice que yendo a Damasco, ¿a qué iba a Damasco? ¿Cuál era el propósito de Saulo a ir a Damasco si no era de matar, perseguir, atormentar a los cristianos? Pero yendo en el camino, dice que de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cuando dice del cielo, porque esa luz resplandeciente, sobrenatural y gloriosa no puede venir de ningún otro lado más que del cielo, porque viene de Dios. Bendito sea su nombre. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él escuchó esa voz. Dice que cayó del animal en el cual él iba montado, saber que era, si caballo o era un, ¿cómo le llaman a esos? Camello o qué sé yo, otro animal. Pero él cayendo, dice la palabra, a tierra, oyó esa voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, mire la palabra. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Se supone que si Saulo había crecido a los pies de Gamaliel, que era un teólogo, un maestro, filósofo en la palabra antigua, en la ley, entonces él conocía aspectos gloriosos, como nosotros el libro de Isaías se le llama el libro mesiánico, porque ahí se encuentran tantas profecías con relación a nuestro Señor Jesucristo, y se considera, hermano, que todos aquellos podían tener el conocimiento ya de nuestro Señor Jesucristo, porque se hablaba proféticamente. Si estaba ahí era porque Dios estaba trayendo una revelación para ellos. Por eso Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como quien dice: tú ya me conoces, entonces ¿por qué me estás siguiendo? ¿Por qué me persigues? Y aquí hay otra cosa que nosotros debemos de identificar, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: ¿por qué me persigues? Y cuando dice ¿por qué me persigues?, es lo mismo que puede suceder a nosotros. Hermanos, a nosotros nos pueden perseguir, nos pueden lastimar. Si se lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo, también nos lo pueden hacer a nosotros, y lo han hecho a nosotros. Pero, hermanos amados, nosotros tenemos que conocer. Mire, hay un hombre, y debemos de orar por él. No voy a dar su apellido, pero tiene un apellido de animal. Tal vez algunos ya lo han escuchado, pero tiene un dominio de la palabra para dar el conocimiento de las doctrinas erróneas, de las doctrinas satánicas que hay, pero una palabra que deja a todos con la boca abierta. Pero lo que no se entiende es que él toma el texto y no va al antetexto ni al texto de abajo para definir qué es el mensaje. O sea que él dice disparates y la acomoda la palabra como quiere. Y qué tremendo es. Y así hay muchas personas, hermano. Así hay, mire, los testigos de Jehová. Ellos tienen un dominio y usted les habla y les dice, y sí le dicen, pero atrás le están a usted diciendo que ellos están en contra de la doctrina. Por eso es que nosotros tenemos esa delicadeza de tener la sana doctrina y de recibir la palabra tal como está, de discernirla. Para yo preparar un mensaje, una enseñanza, tengo que pasar, hay veces, por algunos textos
o unos libros de textos para que me ayuden a poder entender la palabra, compendios. Yo tengo que llevar, hay veces me llevo tanto tiempo para preparar una enseñanza porque no les quiero dar cualquier cosa. Yo creo que hasta este momento les he dado tantas enseñanzas y ninguna enseñanza ha estado fuera del orden bíblico. Todo ha sido bíblico para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Yo mismo se los he dicho, si ustedes ven que yo estoy dando una enseñanza que no esté conforme a la Escritura, venga y dígamelo para poderlo rectificar, porque puede ser que nos vamos a equivocar. Pero hasta ahora nosotros clamamos y le pedimos a Dios que no entre en nosotros espíritu de confusión como ha entrado en otros hombres, para poder confundir a las personas del plan de salvación. Así que esta fue la conversión del apóstol. En el verso 13 al 17, mire lo que dice. Entonces Ananías, aquí hay algunas objeciones, ya vamos a ir terminando. Entonces Ananías respondiendo, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. O sea que ahí está hablando Ananías, al quien se le reveló, le dijo Dios que tenía que ir al lugar donde se encontraba Saulo, que había quedado ciego desde el momento que se le apareció Dios. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, hablándose de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea que ahí, por eso yo le puse objeciones, porque ahí Ananías le está diciendo, Señor, tanto que se ha escuchado de ese hombre, que persigue a tus siervos, persigue a la iglesia, está atormentando a la iglesia, ha matado a algunos, y ahora tú me pides que vaya y ore por él. O sea, esas peticiones que a veces nosotros no queremos obedecer. ¿Cuántos males ha hecho a tus siervos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, le dice, Señor, tiene la autoridad de los sacerdotes para prender, para lastimar, para golpear, para matar a todos los que invoquen tu nombre. Y ahora tú me estás mandando a que vaya a orar por él. Aquí tenemos una gran enseñanza también para nosotros. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Hay veces Dios nos va a poner a hacer cosas que van a ser incomprensibles para nosotros. ¿Cómo es posible, Señor, que yo vaya a orar por este que ha hecho tanto mal, por aquel que es traficante, por aquel que es asesino? Cuando Dios nos pone a nosotros una petición en nuestro corazón para hacer, nosotros no tenemos que pedirle, objetar a nuestro Señor, que especular a nuestro Señor. Señor, ¿por qué? Señor, si esto, lo otro. No. Dios es Dios y Él sabe lo que hace. Es el único sabio. La palabra en Romanos dice al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A Él sea la gloria, la sabiduría por los siglos de los siglos. Entonces, Él es el sabio, Él es el único, pero Él está objetando. El Señor le dijo, oye, en el verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aleluya. Porque instrumento me es este. Mire, aquel que era zángano, aquel que era asesino, perseguidor, aquel que era malo, aquel que lo tenía todo, ahora nuestro Señor viene y dice, este me es instrumento. Por eso, hermanos amados, la honra
primero para nuestro Dios, y de ahí, hermanos, nos debemos de honrar los unos para los otros, porque todos nosotros hemos venido a ser instrumentos para el Señor, no de la altura del apóstol Pablo, pero más de algo para ahora. Nosotros somos instrumentos. Así como mis hermanos que tocan, que cantan, son instrumentos de Dios ahora para alabanza. Unos para la enseñanza, otros para la predicación, otros en los dones del Espíritu. Pero todos venimos con un propósito, porque todos estamos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo como iglesia. El cuerpo, hermano, nuestro cuerpo ahora está dominado por el alma, porque el Espíritu tiene una comunicación directa con nuestro Dios. Hemos cambiado, hemos sido las personas diferentes, así como el apóstol Pablo cambió, así como el apóstol Pablo ahora, cuando comenzó él en el ministerio, muchos le tenían miedo, pánico, porque decían: no es ese el que mataba a los cristianos, no es ese que perseguía a los cristianos, no es ese el que hacía el mal a los cristianos, y ahora no le creían. Pero es que Dios hace cosas grandes, hermanos amados. Para Dios no hay nada imposible. Y lo que tiene que haber, hermanos amados, honrarnos los unos a los otros por lo que Dios, por muy pequeño, por mucho que nos ha dado. Hermanos, la honra es para el Señor, y honrarnos porque todos estamos en el mismo cuerpo de Cristo Jesús, sirviéndole para la gloria y honra de su nombre, en un cambio radical en nuestra vida, porque las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas en todos y cada uno de nosotros, así como fue de Pablo. Oremos, hermanos amados, oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, cuántas enseñanzas preciosas obtenemos de tu palabra. Ese cambio maravilloso que tuvo Saulo, perseguidor de tu iglesia, instrumento de Satanás al principio, pero llegó a ser tu siervo, llegó a ser un personaje, Padre eterno, el cual ahora predicamos de su personalidad, predicamos y enseñamos de su nobleza, de su cambio. Porque dejando todo aquello que para él, Señor, era de mucho prestigio, lo llegó a tomar como basura por amor a ti. Porque en esta vida, Padre eterno, solamente estamos de paso. Y el hombre, Señor, lucha en esa transformación para poder llegar al final de la carrera, como llegó el apóstol Pablo, cuando él dijo: he peleado la batalla, por lo demás me espera la corona de vida. Así también, Padre, en todos y cada uno de tus hijos, tus siervos, de tu iglesia, en un cambio radical, en un cambio rotundo espiritual, donde las cosas malas, viejas pasaron y todas llegaron a ser nuevas espiritualmente, Padre eterno. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias por la iglesia Camino de Fe, a la cual seguimos, Señor, administrando y rogándote, Padre, oh Dios, por esa victoria en todos y cada uno. Tú conoces, Señor, tú lo sabes todo, y por eso intervino, Señor, en mi oración. Ayúdanos, Señor, a ser más que vencedores. Y ayúdanos a conquistar conforme a tu voluntad, en lo que tú quieres, como tú quieres. Porque solamente servidores tuyos somos,
para la gloria y honra tuya, mi Señor. Gracias por este alto privilegio de poderte servir, Padre. A ti sea la gloria, la honra, el imperio y el poder por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a mis amados hermanos, Dios les guarde a todos y vamos entonces a orar para quedar despedidos.